responsable. Ahí está, de que sos responsable. ¿Sí? Muy bien, Simón, muy bien. ¿Qué te quedó de nota parcial? No me acuerdo. Hola, Valen. No me fijé, te había mandado el mail por lo Buen día. de, ¿Por qué? no, por lo de la corrección de la clase 3 que lo habíamos hecho ¿Y te para contesté? informática. Sí, te Mm, contesté. me parece que sí. Sí, te las arreglé. Sí, sí, ha sido Ah, un error entonces, mío. No, no sé, por ahí se me pasa. Pero, no, no, sí. bueno, Eso, fíjate, por favor, porque chicos, si no, mientras más tiempo pase, a ver, me voy a fijar yo en la planilla, pero igual, eso había sido lo último. ya después controlaste más. No, siempre Profe, controlen. Sí, yo envié el mismo mensaje que Simón, pero no recibí respuesta. ahora Y miro, dije, vale. "No, capaz me quedo esa nota". No, yo Y en tampoco, el profe. Sigedu, no, pero Simón no miró en el Sigedu. ¿Vos miraste, Ah, Valen? yo miré, sí, me quedó un 7. Sí, Ok, sí, sí. ahora voy al Ahí campus. estoy entrando yo. Dale. Voy a ir al campus. Em, vamos a revisar. Vamos a revisar. Sí, de Simón, sí, como tres notas de pobre. Me comí tres actividades más o menos que si no recuerdo mal, ¿eh? A ver, vale. Acá está mail interno, pero no me aparece nada sin contestar. Ah, acá. Hace un montón, encima el 23 me escribiste. No, no lo tengo, no está visto el mail. La actividad Ah, 3 la bueno. tengo entregada por Micaela y realizada con mis compañeras. Ok. Ah, bueno, y si la tienen los chicos, la tenés vos también. Si no, tampoco, no hacía falta que entregaran todos. Claro. Bien, entonces la 3. A ver, ahí voy a la planilla. 3. Veo grande todo mañana. A mí sí, ahí me pareció que ¿Cuánto la tenés? nota, profe. ¿Qué nota tenés? Va, si querés decir que no. Veo grande todo mañana. Puerto Madre, Pinamar, acá. Eh, ajá, acá tengo la 3. Claro, y vos estás con Iñaki, claro, bien. O sea que te faltaría, Valen, la de las 5 nada más. ¿Es así? ¿La de la clase 5? A ver, ahí me O sea, fijo. pensemos que no es la clase puntual, sino eran los dos cuestionarios. A ver, ¿sabes por qué tenés la 5 ausente? Porque estuviste ausente. Ah, pero tengo entregado en el campus los dos. A ver. Claro, pero esos son otras notas, son de los otros Ok. espacios. O Estuve sea, ausente en la clase 5. Listo. claro, es así, igual, pero igual te modifica esto la nota y te Ok. va, déjame ver la escala. Sí, Gedu. Claro, te queda, cuando faltaba una, era 8 porque el parcial era 8, te queda en 8, te lo tengo que modificar. Dale, Yo gracias. ahora me lo anoto igual, porque me voy a olvidar. Pero sí, viste, eran los dos cuestionarios, Sí. vendría siendo la clase uno y 2, pero estaban en la clase 2 y después habían otras dos actividades de entrega, que no me acuerdo ahora los números de clase, entonces eso tomaban las 3 y las 4. Y Ok. la clase 5 sí era asistencia, que era lo que hablamos, que, a ver, sí perjudicaba, si a vos te faltan las otras actividades, te perjudicaba. Al Ajá. faltarte una, o sea, mantenía la nota del parcial. Bien. Sí. Por Sí. eso era lo que hablamos la clase pasada, que los chicos medios se quejaban porque sí, hay gente que, claro, pero tampoco completaron lo anterior. Entonces, como que las actividades que lo que no se entrega, yo necesito de alguna forma tener una nota. Si no, si prefieren que no se tome con el presente, les pongo una actividad para que suban. Lo que ustedes, a mí me da igual. Hola Mica, hola Iñaki. A mí el tema es que yo necesito una nota de algún lado, ¿bien? Entonces, si ustedes prefieren que yo les dé, yo creo que es menos trabajo. Obviamente que eh, esto se tiene que arreglar de antemano. Pero bueno,
Como en tu caso, si te falta eso, porque es asistencia, nada más no te afecta, mantiene la nota al parcial, ¿sí? O sea, como que bajé la escala, digamos, a lo que pide la institución. Sí, sí, no hay problema. Bueno, bueno, chicos, vieron que no queda nada. Literal que vimos el cronograma la clase pasada, no me acuerdo. Tenemos la entrega del TIF en la clase 14, si no recuerdo mal. Ahí, no me acuerdo, les compartí el cronograma la clase pasada, porque por ahí con algunas comisiones lo hago y con otras no, de acuerdo a las necesidades del grupo. ¿Lo vimos el cronograma o no? Creo que no, no me acuerdo. Bueno, ahí, sí, yo lo he visto, pero no me acuerdo si con ustedes o con... Ahí, esperen que anoto lo de Valen. Igual habías dicho más o menos cuántas clases quedaban para la defensa del Sí, TIF, pero no lo me acuerdo miremos. si lo vimos a detalle. Ahí miremos el cronograma, no hay problema. Ahí les muestro, así nos podemos planificar, porque, a ver, el tema del TIF es una cuestión digamos, hasta donde llegue cada uno, cada grupo, pero bueno, porque les he dicho, en realidad no se evalúa el TIF es un medio para evaluar lo que ustedes están aprendiendo. Ay, espera. Vamos, ahora, espérenme un minutito que estaba con la planilla. Hay alguien que está, no sé si es Iñaki o Mika, que están juntos y no se acople. No, profe, porque estamos en una sola compu. Claro, pero por ahí es. ¿Ustedes están con la compu sola? A Sí, ver, sí, con una sola. entonces ¿A mí ahí. me escuchás, profe? Ameli, sí, Ameli debe ser porque es la única que está con micrófono abierto. Debe ser algo. ¿Estás con dos dispositivos, Mel? Ah, no, porque no me andaba, pero no te escucho por eso. ¿Ahora no me O sea, escuchás? ahora Ah, sí, ¿viste? ¿Estás porque con el tengo acá, teléfono? Claro. pero la Bien, compu no te escucho. no te preocupes. Hace una cosa, bajale el volumen a alguno. O sea, ¿me estás escuchando con la compu o con el teléfono? Ahí está silenciada. Ahí sí, silencio no se hace Claro, pero pará, no hay problema. ¿Con qué estás escuchando? ¿Con la computadora o con el teléfono? con el celu. Bien, bajale el volumen total a la computadora. ¿Entendés? El volumen de lo que vos escuchás. Cuando hables no se va a escuchar bien, no hay problema. ¿Entendés? Es de lo que vos escuchás y ahí, porque estás Claro. copo. Sí, medio copo. No. No hay problema. A ver. Bueno, ahí les comparto pantalla. Así nos planificamos, ¿bien? Pero tampoco quiero que se vuelvan locos, como que decir, bueno, tienen que, sí o sí, van a tener que ir digamos, que tienen que terminar o llegar hasta tal punto. Hasta cada grupo llegará hasta donde llega. Obviamente que no es lo mismo la nota, quien llegó hasta supónganse, hasta el marco teórico, por así decirlo, sí, estoy exagerando igual, que quien llegó hasta por lo menos recolectar algo de datos y hacer un poco de análisis, ¿bien? Obviamente que no es lo mismo, no es el mismo recorrido, no es la misma nota. Les puedo asegurar que tampoco van a aprender lo mismo, porque es lógico o no. Entonces, repito, no es que el TIF, por ejemplo, con otras materias, que el TIF es uno y tiene como que es ese, tiene que estar completito. Acá no, acá como es un proceso más complejo, bueno, cada grupo llegará hasta donde pueda, ¿bien? Hasta donde le alcance. Pero eso también habla de una cuestión de madurez del proceso y de los contenidos. Bien, ahí voy el cronograma. Les recuerdo que la fecha es la del lunes, es la de la semana, la de las clases. O por lo menos debería ser así. Fíjense, acá, ¿ven? Nosotros estamos acá en la 10. Acá está en la 10. Nos queda una. Esperen que está lenta, medio trabada la computadora. Dos, tres. Bien. Y en la cuarta, en este espacio va a aparecer para entregar, o debería al menos, por lo que dice ahí, debería aparecer el espacio para entregar el TIF formalmente, oficialmente.
y definitivo, ¿bien? O sea, literal, definitivo, en un archivo PDF. Em, Repito, hasta la clase 14 tienen tiempo de construir el proyecto. Acá dice que ya se comienza con la devolución, como quieran. Si quieren, por ahí, ¿qué pasa? Hay gente que tiene viajes, vieron cómo empiezan las vacaciones de invierno, se va antes, bueno, pueden defenderlo acá, no hay problema. Pero bueno, está todo este espacio para la defensa, ¿sí? Todas estas semanas está para la defensa. Porque por ahí, bueno, terminaron el TIF escrito, que es como vienen armando. Pero después la defensa, bueno, como toda defensa y como deben haber hecho también en metodología uno tal vez, si es que, no sé, eh, cuando uno presenta o defiende un trabajo, hace otro tipo de presentación, no en el archivo plano en PDF, ¿cierto? Lo pueden hacer, pero voy a lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias? eh, Hacia lo que es la calidad de cómo uno se presenta, de lo que uno presenta, habla de lo que en sí de lo que es el profesionalismo, y esto después lo vemos en los profes recibidos, ¿o no? ¿No han visto ustedes profesores no sé si, más profesionales que otros en el sentido cuando se habla de profesionalización o profesionalismo, en esto de lo que es la organización, de lo que es incluso hasta cómo yo me presento, cómo me expreso, cómo hablo, como todo, ¿no? Es un conjunto de el llegar a horario, ¿vieron? El presentar las cosas, el cumplir, el ser respetuoso, o sea, ser, digamos, profesional es un combo de cosas, de habilidades, ¿no? No solo de la formación dura, sino también a las habilidades blandas también habla de eso. Entonces, bueno. eh, Pueden presentarlo, repito, con el archivo plano de PDF o pueden armar una presentación y encima ahora con la IA, que nosotros ya vamos a ver, no hoy, sino ya la clase que viene o cuando ustedes tengan la clase que viene o la otra, yo creo que lo más factible es la otra, que ustedes tengan algo de resultados, digamos que tengan algunos datos, entonces podamos a trabajar en el análisis con la IA. Bueno, nada, ahora le piden a la IA que les arme una presentación y se los arman en 2 segundos y ustedes corrigen, o sea, digo, es más fácil todavía, ¿bien? Digo, con respecto a los tiempos. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan defender en estas semanas el trabajo, pero en la semana 14 estará el espacio de entrega. Así que bueno, la idea es que hoy vamos a trabajar sobre la construcción si bien el tema, el campo temático de la clase son las investigaciones mixtas, que ustedes ya saben de esto, ¿cierto? No es algo nuevo. Vamos a hablar un poquito de eso, pero el fuerte va a pasar por la construcción de los instrumentos de recolección de datos para que ya la semana que viene puedan traer los instrumentos armados y ya tengamos el ok más o menos, hacemos como una supervisión en cierta forma de que estén más o menos correctos y ya los puedan aplicar, ¿sí? Aunque sea a una persona, aunque sea así como ejercicio. Bueno, y esa sería la propuesta, ¿bien? Hola André, Giselle, hola Nacho y Sofi, Malvina. Bien. Háganme acordar que tome asistencia, ¿sí? Después, al final. Bueno, quiero saber primero cómo van con los trabajos. ¿Se acuerdan que teníamos un avance para esta clase? ¿Se acuerdan? Para poder continuar. ¿Qué es lo que había que hacer? Lo que había que hacer. ¿De qué hablamos la clase pasada? ¿Se acuerdan qué tema hablamos? Habíamos hablado del muestreo, de la población, de la muestra. Bien, muy bien, Mica. Y entonces, por lo tanto, ¿qué había que hacer hasta ahora con sus proyectos? ¿Qué tenía que estar más o menos desarrollado? O claro, ¿no? La claridad en sus cabezas, al menos, sobre qué puntos.
que estaba antes de la muestra y todo eso. Habíamos comenzado con el marco metodológico, ¿se acuerdan? Con el diseño y los tipos de investigación. Bien. Diseños, tipo de investigación, enfoque metodológico, que sabemos que es el quali, bien, y el muestreo, que tenían que identificar en sus trabajos el universo, la población y la muestra. ¿Eso lo pudieron hacer todos o alguien tiene dificultad o algún grupo tiene dificultad y necesita que lo veamos? Miren, las clases de ahora en más, lo que vamos a hacer es esto, la revisión de cómo ustedes van, de acuerdo a sus necesidades, los espacios de tiempo irán en base a eso. Y la segunda parte, digamos, por así decirlo, en una segunda instancia, el avance de lo que viene en el trabajo, en el proyecto, entonces, para que la clase que viene traigan ya ese tema, el paso siguiente armado. Entonces, que puedan ir yendo por pasos, ¿no? Por avances. Los proyectos de investigación se trabajan así con avances, por etapas. ¿Qué tanto avanzo, cuánto avanzo o en qué momento avanzo? Depende de ustedes. No. ¿Sí? Bien, hago otra vez la pregunta. ¿Todos pudieron identificar su universo, población y muestra? ¿Todos? ¿Sí? No sé si es que, no sé si tienen vergüenza sí. Ya un tercer año, ya para el cuarto, tienen que medio trabajar eso, porque si no va a ser complicado, digamos, para ustedes. Bueno, si no hay inconvenientes con eso, bien. Eh, Con respecto, vamos a los instrumentos y después vamos a hablar un poquito esto. Vamos a aprovechar el tema de metodologías mixtas, que es cual y quanti, ¿no? O sea, es una combinación de ambas por igual. Pero bueno, con respecto a los instrumentos, si bien algo habíamos hablado con algunos grupos que habían pensado en hacer. Me habían dicho algunas entrevistas, ¿qué más? ¿Qué otros instrumentos de recolección de datos habían pensado utilizar? ¿Todos van a utilizar entrevistas acá? ¿Sí? Ok. ¿Algo más van a utilizar? A ver, por lo menos no significa que lo vayan a aplicar, pero por lo menos es la concepción, ¿sí? De la idea para investigar ese problema de investigación. ¿Qué más, además de entrevista, qué más podrían hacer? ¿Se acuerdan que vimos el video de los lobos en Yellowstone? Es necesario utilizar más de un instrumento. ¿Alguien pensó en observaciones directas, análisis documental, focus group, o sea, grupos focales, que son entrevistas grupales, que no son tan profundas, pero tan buenas? Profe, ¿se puede hacer, por ejemplo, se puede utilizar dos instrumentos, digamos, se puede hacer entrevistas individuales y a la vez como más grupales, digamos, como para tener Sí, no una solo no motivación se puede, colectiva? se debe. Se Se debe debe. aquí, se debe. Porque es como yo Perfecto. les decía, yo tengo un objeto. Hay una, ya ahora les voy a buscar, hay un meme de eso para graficar esto, este concepto. Yo tengo un objeto, supónganse, a ver, bueno, justo ahí no se ven las letras. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, supónganse esto, ¿no? Que este objeto. Yo de acá tengo una mirada. Ustedes tienen otra mirada de ahí. Fíjense, yo les voy a mostrar lo que yo veo. Bien. De este plano hay otra mirada también, ¿o no? Bien. Bueno, y así también tengo otra mirada. Bueno, porque es necesario, digamos, tener más de un instrumento, distintas posturas, incluso hasta a quién se la realiza, digamos, quiénes van a ser las unidades de análisis, o sea, a través de quiénes vamos a observar ese problema de investigación.
Porque si yo me quedo solo desde un solo esto del el posicionamiento en cuanto a lo mental, epistémico, ¿sí? Con un instrumento, va a quedar, es una muestra sesgada, ¿se entiende? ¿Vieron? Ahora se me está ocurriendo como un ejemplo, como una analogía. En la antropología, vieron que esto de la medición, perdón, antropometría, no, antropología, antropometría, vieron que miden las capas con pinzas, los centímetros de capas de grasa, bueno, es como decir, para hacer ese análisis, decir, bueno, esta persona tiene un nivel de grasa, no sé, corporal tanto, yo no me puedo quedar simplemente con la medición acá del brazo, supónganse, ¿no? De la grasa, ¿o no? Porque tal vez voy a las piernas y el nivel graso es mayor, ¿bien? Entonces, es esto, es como decir, debo, Iñaki, digamos, utilizar más instrumentos para tener, como abordar el objeto de estudio desde otras posturas, con otras metodologías. Cada instrumento tiene su propia metodología, sus pros y sus contras, obviamente. Entonces, todo hace un complemento. Mientras yo utilicé digamos, cantidad de instrumentos, mayor cantidad de posicionamiento epistémico, que esto también no lo hablamos, pero aprovecho con respecto al video de los lobos, que quiere decir eso también, cuando empieza todo este concepto de sistemas complejos de Rolando García. ¿Qué pasa con la investigación? Antes la investigación era como monodisciplinar. Por ejemplo, bueno, si vamos a investigar de educación física, el proyecto es, bueno, somos todos acá de educación física. Entonces todo el equipo, nosotros somos los investigadores, somos todos de la misma disciplina, ¿bien? Y eso, la disciplina formatea un tipo de pensamiento o un tipo de procesamiento de la información, ¿o no? ¿Qué pasa con esto de sistema, con este concepto de sistema complejo? Cuando se ve esa necesidad, ¿no? En el mundo y en la ciencia más, se empieza a hablar de interdisciplinariedad, multidisciplinariedad. ¿Qué quiere decir? Se busca que los equipos de investigación sean con profesionales de diversas formaciones. ¿Pero esto por qué? Porque además los instrumentos, la forma de lo que observa, no es lo mismo lo que observamos nosotros, que supónganse, vamos a observar una clase de educación física, no es lo mismo que podemos observar nosotros que un médico, ¿bien? O que alguien, a ver, o un entrenador, o un especialista en actividades lúdicas, o sea, vieron los licenciados, ¿cómo se llaman? Que son en psicomotricidad, los especialistas, los psicomotricistas, o, a ver, no sé qué más, o incluso un abogado, ¿qué va a ir a observar un abogado? Va a observar cosas distintas a nosotros, ¿o no? Va a ver, les puedo asegurar que el abogado va a mirar, si sabe si es de ese campo más laboral, va a mirar cómo se maneja el docente, si es no, si hay, digamos, bueno, desconozco, o sea, no las conozco, pero no las manejo, los términos legales con respecto a actuar bien profesionalmente y a actuar mal, ¿no? Entonces va a mirar otras cuestiones que nosotros, al no tener la formación, no las podemos observar. Entonces se busca eso, ¿bien? Entonces no es que pueden, deben. Por eso les estoy preguntando si han pensado en otros instrumentos. Los escucho. Los y las escucho. Mientras piensan, les voy a buscar este, este gráfico, para un gráfico visual. Los escucho, ¿eh? Voy a buscar un material. ¿Qué otros instrumentos puedo utilizar desde un enfoque cualitativo? Chicos, además de la entrevista, ¿qué otros instrumentos tenemos? Yo les nombré recién. ¿Qué otros instrumentos tenemos? No los estoy viendo, por si me...
Ahí les comparto pantalla. Bueno, miren, esto para graficar eso, ¿no? Las perspectivas y los posicionamientos epistémicos. Epistémicos, episteme es conocimiento, ¿no? Como si, esto es decir, si pensando en que el elefante puede ser el objeto de estudio, bien, las personas, esto obviamente sesgando lo que es, cubriendo lo que es la vista, ¿no? El sentido de la vista, pero bueno, esto, ¿no? Como distintas personas, es decir, si tocan distintas partes del elefante, van a decir que son distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, este que dice que, bueno, que puede ser una soga, una serpiente, no sé, no, una soga. Esta chica dice acá que la trompa puede ser una serpiente. Eh, bueno, esto no sé qué son campanas, bueno, pero es esto, ¿no? Como distintas personas, o sea, pueden observar un objeto, un fenómeno, y más cuando hablamos de lo social, que es un fenómeno, y la mirada es sesgada, la mirada, la perspectiva es subjetiva en cierta forma, porque se está mirando una partecita del todo. ¿Sí? Y eso no grafica, no representa, que esto es lo mismo que cuando hablamos de representatividad en Quanti, decir a todo el grupo, ¿no? O sea, no es la realidad. Mientras nosotros podamos indagar o entrar a observar ese objeto de estudio desde mayor cantidad de puntos, de posicionamientos, con instrumentos distintos, más nos vamos a acercar a esa realidad, ¿sí? A esa objetividad. ¿Se acuerdan la realidad? ¿La verdad existe o no? ¿Se acuerdan? ¿La verdad existe o no? Hablamos a conceptos de unidad uno. ¿Qué era la verdad? ¿Qué dice que eso sea un elefante o no? ¿Cuál es la verdad? ¿O qué es la verdad? Conceptos filosóficos. Pregunto, a ver, la idea es que yo me pueda moldar a lo que necesitan ustedes. Si ustedes quieren una clase más expositiva, la hago, no hay problema. Lo que ustedes quieran, lo que ustedes necesiten. Acá la idea es que yo pueda ayudarles para que puedan aprobar la materia, ¿bien? Entonces, lo que ustedes necesiten o los modos, las formas que sientan que les queda mejor o les guste más, yo me amoldo. Pero necesito que me hablen porque yo no tengo la bola mágica para adivinar qué necesitan o qué quieren, qué prefieren. Profe, Sí, sí, Gise. em, a mí me parece que estaría bueno ponerle, separarnos en grupos y que usted entre a los grupos para preguntarnos sobre nuestro trabajo, como Vos más decís, cerrado. para ver si entiendo como que hay un tema entre ustedes, o sea, como de, No, 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 es que no de también, problema, sino de vergüenza, por así decirlo, o no sé, o a la exposición. claro, quizás más por ese lado, sí. Con Andrea nosotros tenemos algo armado, pero bueno, también es eso, es ver cómo vamos, pero más hablarlo con usted que exponerlo porque no sabemos si cómo vamos. Es, Bien. es hasta que no sepamos que vamos bien encaminada, no queremos. Bien. A ver, bueno, vamos a trabajar ese tema porque es un punto importante. Bien. Eh, no hay forma, no sé si se acuerdan de pedagogía, pero no hay forma de que aprendamos, o sea, sí, podemos aprender desde la individualidad y desde grupos más chiquitos, pero
verdad o realidad es que crecemos y nos desarrollamos más a partir de poder interactuar y de poder, digamos, en grupos más grandes. Pero ¿esto por qué? Tendemos, naturalmente, esto lo dice la ciencia, no lo digo yo, está comprobado que tendemos a juntarnos con las personas que son más similares a nosotros, ¿no? Que tienen las mismas, compartimos características, por así decirlo, ¿no? Las que son muy distintas las rechazamos. Eso dice la ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Les pregunto, ¿qué creen? ¿Crecemos más o aprendemos más de las personas que piensan igual que nosotros, que hablan lo mismo que nosotros, o de las que no? O sea, ¿se aprende más desde el consenso o del disenso? Desde el disenso. ¿Qué piensan? ¿Cuándo se aprende De más? la- Del disenso, profe. O Eh, sea, de la confrontación, o sea, no, Exacto, no pelea, pero la confrontación con algo que uno no domina o no considera propio, digamos. Así se exacto. genera un debate y un enriquecimiento. Así es. Así es. Eso por un lado. Bien. Y después acá hay otro tema también importante que me parece con respecto a los que yo las entiendo, chicas, o sea, nos conocemos, ¿no? A todos acá nos conocemos, pero bueno, eh, es muy importante poder superar los miedos a la exposición. Equivocarnos, chicos y chicas, es parte, la equivocación es parte del aprendizaje, o sea, es tan irrisorio pensar, obviamente que esto es producto de la escuela tradicional, ¿no? Que no nos podemos equivocar, que está mal, o sea, que nos ridiculizamos al equivocarnos. Yo me equivoco mil veces, todos nos equivocamos muchas veces, es parte de, ¿sí? Pero lo importante acá, primero, es que nosotros, ustedes están a punto de ser profesores. Como profesores, tener este concepto, adoptar de decir que el error no es algo negativo o la equivocación no es algo negativo, porque si ustedes no están convencidos de eso, ¿cómo van a poder trabajar con sus alumnos en el aprendizaje? O sea, no hay chance, ¿sí? Primero, todo lo tenemos que trabajar con nosotros mismos para poder trabajar con los demás. Yo no puedo dar nada de mí que no tengo. Si yo no tengo confianza en mí, ¿cómo voy a ayudar a que otras personas tengan confianza en lo que hacen y lo que dicen? Bien. Si yo tengo miedo al error o a exponerme, imagínense dar clase o no, una exposición. Y acá nos vemos en un cuadrito, en presencial, un montón, un grupo de gente mirándote desde qué zapatillas tenés puestas, si están limpias, si están sucias, cómo tenés las uñas, cómo tenés todo o no. Sumamente expuesto. Y ni hablar, si por ahí cometen algún error ortográfico, dicen algo, olvídense, ¿sí? Entonces, yo sé que es re difícil. Yo no festejo mi cumpleaños porque no me gusta la exposición. Yo tuve que pasar también tener que pasar y a nivel de ciencia que esto hay que compartirlo, que hay que exponerse, porque ¿Quién valida que nosotros estemos investigando bien? Y esto es parte del quali. La comunidad científica, colegas preparados, imagínense exponerse. Es re difícil, o sea, desde lo emocional. Pero bueno, es un obstáculo que hay que superar, porque todos los obstáculos van a ser grandes paredes para nuestro desarrollo. Es así. Bien, eso en lo personal, ese es otro tema. Lo otro, el aprendizaje. Esto más desde lo personal que tiene que ver con una cuestión emocional, que cada uno lo tiene que trabajar con uno, es así. Pero piensen que es esto, fundamentalmente. Si yo no lo tengo, ¿cómo voy a transmitirlo? ¿Cómo voy a trabajarlo con otras personas? Eso por un lado. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional está determinada por dos conceptos, la autovalidación y el autoconcepto. Y esto se construye desde que somos nada, bebés hasta la adultez. Y los dos son a partir de lo que nos devuelve el otro, la mirada del otro, autoconcepto. Soy alta, soy petiza, soy flaca, soy gorda, soy rubia, soy morocha, soy linda, soy fea. Mi concepto es a partir de lo que los otros me dicen? ¿Bien? Se construye desde chiquito, repito. Autovaloración, ¿soy buena en lo que hago? No, soy pésima, soy malísima en esto, soy buena en esto. También es a partir de lo que el otro me devuelve. Entonces, la inteligencia emocional se construye y se trabaja a partir de esta interacción con nosotros, ¿sí? Pero primero tengo que trabajarlo conmigo misma. Bueno, ese otro tema. Último tema que tiene esto, pues es un tema complejo, veo, que no se crean que son los únicos, no, es común, pero es importante trabajarlo. Por eso me estoy tomando el tiempo para esto. Em, el último tema es fundamental
en el sentido que por eso los trabajos son así. La duda de una es la duda de todo el resto, les puedo asegurar, pero se los puedo asegurar. Entonces, a nivel de eficiencia de trabajo, esta es la forma. Bien. Obviamente después están los espacios individuales, pero yo necesito que todos vean los trabajos de todos. Tenemos que sacarnos de esta cosa de la educación física tradicional, de que cada profesor con su librito y su manual y no, y esto es mío. No, eso no existe. Eso no existe. Si siguen manteniendo ese mismo modelo de la escuela antiquísima, no van a poder funcionar en el mundo laboral, chicos. Hay que trabajar en equipo, hay que ser colaborativo, hay que ser nada. Y obviamente nadie sabe todo, nadie. ¿Sí? Nadie. Yo, incluso digamos, en lo que es investigación, que llevo muchísimo, llevo décadas y siempre aprendo algo nuevo, siempre, siempre. Entonces, es necesario todo, el espacio individual, pero también lo grupal, es muy necesario, ¿sí? Y aparte de esa forma, aprovechen y trabajan esta parte emocional, la inteligencia emocional que les dije. Lo que más van a tener que trabajar, chicos, con tus alumnos, tengan 80 tengan 5 años, la inteligencia emocional. La van a trabajar de distintas formas, pero la tienen que trabajar, porque la escuela no se hace cargo. Entonces, bueno, tienen, o sea, en los diseños curriculares están, pero vamos no, los profesores no se hacen cargo, no la escuela, los profesores. Bien, entonces, bueno, ahí Giselle, vamos a ver, quédense tranquilos que vamos a ver, pero es necesario que ustedes rompan, las defensas son públicas, en el final van a ser públicas. Entonces, se supone que las clases son un entrenamiento para el examen final. Tengo una competencia de carrera en bicicleta, no sé, una carrera, no me voy a entrenar ni con la bicicleta fija en mi casa, ni yendo al gimnasio a hacer fuerza. No, me entreno de la forma en que tengo que rendir. ¿Bien? ¿Sí? Me dio calor. Me causa gracia. Ustedes son el único grupo que me cuesta que me pongo como pasional. No sé por qué, pero es con ustedes. Bien, porque veo que hay temas que yo siento que me falta información, por eso les pregunto, porque los otros grupos no los veo así. No sé si será, es porque es un match, no sé si será por eso, pero veo como que hay temas, hay cosas que hay información que me estoy perdiendo, entonces no sé cómo manejarla, pero tampoco me la comunica mucho. Ahí Giselle me dijo una, pero más desde lo personal, pero no sé si habrá algo Sí, más. no, profe, pero en realidad lo digo así como una forma de que si Y, nadie participa, entonces quiere decir que vos suponés. supongo que Ok, cuesta, no lo bien. digo solo por mí, sino que si no participa nadie es porque cuesta también Bien, pero exponer, no sé, es una es hipótesis lo una, tuya. claro, sí, Ok, sí, bueno, bueno, a porque ver, siempre son los mismos los que hablan, entonces me da como totalmente. esa impresión. Sí, sí, yo los veo a Mica y Iñaki que, o sea, les puedo asegurar que estoy segura que me responden todas las preguntas porque leo su lenguaje corporal, pero obviamente es un embole estar hablando, quedan los reñoños ahí, entonces yo los entiendo. Pero bueno, a ver, que el resto me valide la hipótesis de Giselle, por favor. Y si no, díganme, por favor, qué es o qué quiere que... Si no, vengo con clases expositivas, no tengo ningún problema. Bueno, bien, sigo entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir con la parte de instrumentos, recolección de datos. Sean los instrumentos que sea que ustedes hayan escogido utilizar, pregunta. Se sentaron a pensar o cómo van a construir esa, por ejemplo, si es una entrevista, cómo la van a hacer, qué van a hacer, no sé si ya empezaron con algo. Bien, esa es mi pregunta. ¿Cómo construyen o cómo se les ocurre, si no lo han hecho, cómo construyen
la entrevista. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo han pensado o cómo lo han hecho? Nosotros, profe, ayer nos pusimos a leer los manuales, a revisar algunos manuales, y por ejemplo el de Sampieri encontré que hay una guía y que te pone cómo puedes empezar, con qué tipo de preguntas puedes empezar la entrevista, cómo finalizar, así que nos íbamos a guiar en eso. Empezamos a poner algunas preguntas, pero sí que nos iban surgiendo, todavía no analizamos bien. Las preguntas les iban de lo que se les venía, digamos, teniendo en mente el objetivo, ¿no? De investigación. Bien. Bueno, el resto, ¿qué dice? ¿La misma forma u otra? Bueno, miren, a ver, esto es así. La investigación, como les dije hace un ratito, ¿quién valida que quién valida que mi trabajo esté bien hecho en lo que es la ciencia? La comunidad científica. O sea, hay una escena, no sé si han visto, yo se las debo haber nombrado porque la utilizo mucho para esta materia, la película que es la vida de Hopkins, que es la teoría del todo, así se llama la película, que en su tesis doctoral, él quiere demostrar la existencia de agujeros negros en el universo. Bien, él es físico matemático, era físico matemático, y a través de cálculos quiere demostrar esa existencia de agujeros negros. Y bueno, y cuando presenta su trabajo con los resultados, los avances de resultados, es como un ágora, ¿no? Que se utilizaba antes en la comunidad científica, o sea, como unas tribunas. Bueno, entonces los científicos él hablan y explica la teoría. Y mientras iba explicando, habían científicos que se paraban y se iban, porque decían, ¿qué está hablando, no? Cualquier tontería, como que no estaba de acuerdo. No estaban de acuerdo. Y bueno, y los que quedan, finalmente, bueno, termina la presentación, se paran a aplaudirlo, ¿no? ¿Quién valida que estamos haciendo bien el trabajo? No hay un profesor, no hay nadie, ¿sí? Porque ahí no. Simplemente es la comunidad científica. Entonces, cuando nosotros presentamos los trabajos, tenemos que exponerlos, que es lo que medio esto que les estoy pidiendo ahora que hagan. Eso lo valida la comunidad, los otros expertos. Bien, entonces en ese proceso de validación, ¿qué es importante? Que podamos lograr que todo el proceso de investigación sea lo más transparente posible. Repito, tenemos que lograr que todo el proceso de investigación sea lo más transparente posible. ¿Para qué? Para evidenciar y demostrar que todo lo que hacemos, cada paso, cada elemento, parte, digamos, se acerca más a una objetividad y alejándose de la subjetividad lo más que se pueda. Bien, como estamos hablando de método científico, todo tiene su proceso y todo tiene su método, literal. Bien, entonces, en esta construcción de lo que son los instrumentos de recolección de datos, eh, haciendo la salvedad de no utilizar algún instrumento que ya esté validado y aprobado, que como producto de la ciencia, algún proyecto de investigación, si yo voy a crear el mío, tengo que seguir una serie también de pasos y métodos. También hay un método, ¿bien? Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Yo ayer estuve buscando los manuales, los que tienen ustedes en el aula de Hernández Sampieri, no está, son unas ediciones más viejas, hay muchas ediciones de Hernández Sampieri y no está, pero lo que es el concepto que nosotros hablamos en la uno de esto algo, la operacionalización de las variables. No sé si se acuerdan. Bien. Ese es el método o el proceso que está entre el elemento del muestreo, cuando yo ya te decía, bueno, ¿qué tipo de muestreo voy a utilizar? Bien, esto, el siguiente paso, la construcción de los instrumentos. Entonces tengo que tomar mis variables. El método dice así. Tengo que tomar mis variables, ¿no? Que las puedo tomar en forma separadas, las variables del problema de investigación. Tomo mi pregunta de investigación o mi objetivo de investigación principal o general, tomo mis variables o la cruza de ambas, ¿bien? Que se acuerdan que ya el marco teórico las había definido, desarrollado, bla, bla, bla. Voy a sacar material de ahí, pero voy a armar una definición más concreta y ya más personal. Se pueden apoyar, ya les hemos traído el manual, se pueden apoyar en autores o pueden armar unos ustedes, como un Frankenstein, bien, pero pueden armar unos ustedes, es válido. Cualquiera de las opciones acá es válida. La historia es poder definir, ¿sí? Esas variables o ese objeto de estudio. Mejor si consejo, se habla de variables de la teoría, pero mi consejo es que si lo pueden definir desde el objeto, por ahí depende del problema, ¿no? Pero va a ser más sencillo para ustedes este proceso. Entonces, primero yo tengo que definir conceptualmente
mis variables u objeto de estudio, en forma concisa, una definición así, concreta. Bien. Y de ahí, de esa definición, yo voy a establecer lo que son dimensiones de análisis. Pero esto tiene que ver con lo que ustedes quieren investigar, ¿sí? Eh, y bueno, ahí vamos. Entonces, definición y dimensiones de análisis. No hay material teórico, literal, es el que estaba buscando. Me parece que teníamos la edición de Hernández Sampieri, que teníamos en Metodología 1, ahí sí está operacionalización. En los que tienen en esta materia, digamos, Metodología 2, no está la operacionalización, pero no importa, hay un montón de videos, que es más, ya se los paso por el chat, porque no se pueden mandar archivos, pero hay muchísimo video. Ustedes pongan así, operacionalizar variables o operacionalización, como quieran, y les va a aparecer todo el proceso, porque esta, a mi criterio, es el elemento más complejo de todo el proceso. Es más, vieron que no tienen clases en sí de operacionalización. Yo creo que es por eso, porque no, nunca lo hablé con la profe, pero para mí es por la complejidad del tema. Pero me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque si elaboramos las preguntas, así vieron, como decía Mica, porque nos van surgiendo y las vamos, ¿no? Caemos en la, digamos, en la informalidad del proceso, ¿no? O sea, y desde, bueno, lo que me parece, ¿no? Desde lo que me parece que es, ¿no? Entonces, eso me acerca a una subjetividad y eso no le da como una estructura formal y más profesional en sí a lo que es el método científico que exige. El método científico exige la mayor exactitud posible, ¿bien? Entonces, este proceso es parte de. Entonces, les voy a compartir, a ver, a nivel, qué es lo que tienen en el libro. Acá está. Ahí les comparto. Me cuesta un montón cuando comparto un libro porque medio como que se me traba o no sé, tengo muy llena la compu y se me traba el... Ah, este porque estaba buscando en otro manual. Este estaba buscando, esperen, estaba buscando en otro manual porque digo, no puede ser. Esperen, 136 era acá. A ver si era este. Porque vi varios manuales. Bueno, que acá da como una... Estos son diseños, espérenme. Claro, este manual, miren, son 630 páginas. Bien, a ver, déjenme ver acá. Miren, ahí dice paso a paso para realizar las sesiones de grupo. Ven, esos son los focus group, formato de observación. Bueno, ahí tienen todo. Hay una edición que creo que es la que teníamos nosotros en la uno que habla de variables y ahí en las variables habla de la operacionalización. Ah, este es otro manual, al distinto que tomé. Bien, ven que ahí dice recolección de datos cuantitativos. Ahí hay una salvedad. Dentro de los instrumentos, desde un enfoque cuantitativo, hablamos de recolección de datos. Los datos se recolectan dentro de una, oh, otra vez se me fue, dentro de una, desde un enfoque cualitativo, ¿de qué hablamos? No hablamos de recolección, ¿de qué hablamos? Desde una mirada cualitativa, ¿los datos se recolectan? Yo mando un instrumento y los datos me vuelven. Mando algo para que contesten y los datos me llegan. Eso sería una recolección. O voy observando y voy tomando, bueno, hizo tanto, hizo 30, hizo tanto, ¿no? Voy tomando los datos. Voy Me recolectando. sale la palabra de tipo de se construyen, se van. Bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué, Mica?
Porque sí, hablamos de construcción. Desde un enfoque cualitativo hablamos de construcción. Bien, ¿por qué? porque no recibís, o sea, esos datos no te van a salir como te salen en un enfoque cuantitativo, así más de porcentaje y eso, sino que al ser entrevistas y que vos vas interviniendo, Bien. algo así. Bien, en el cuantitativo está el investigador la persona, la unidad de análisis, y es unidireccional, ¿no? Se envía y vuelven los datos en forma lineal. Después ni siquiera hay una devolución al encuestado, supónganse. Desde un enfoque cualitativo hay una dialogicidad, hay un diálogo donde el conocimiento se construye. ¿Bien? Entonces los datos se construyen por eso, porque hay un feedback, hay esto que yo estoy tratando de hacer con ustedes, de dialogar, digo tratando porque siento que no lo logro, es eso, así es el proceso de la entrevista, ¿bien? Que también vamos a ver igual los tipos de entrevistas, más estructuradas, más cerradas o más abiertas, pero el proceso es el mismo. Ay, Dios, se me perdió. Bueno, no importa. Ahora cuando vayan, cuando se los busco mientras van trabajando ustedes en sus trabajos, les voy a buscar, es el otro, ese está buscando en ese manual porque en el otro no estaba la definición, pero en el que tienen en el campus, en esta materia, está, creo que era la página 134 o 136, que dice, solamente de operacionalización habla la definición conceptual. La operacionalización tiene dos etapas, lo que les decía recién. Lo van a encontrar en el libro con definición conceptual y definición operacional. ¿Qué es esto? ¿No? Primero defino el objeto de estudio o las variables y después, a partir de esa definición, identifico, ¿sí?, categorías o dimensiones de análisis. Miren, esto no hay algo estructurado fijo como, por eso no les doy nada así concreto porque no lo hay. Ustedes tienen libertad de hacerlo como quieran, pero lo que estoy tratando de explicarles es la lógica, ¿sí?, de encadenamiento, que esto es lo mismo decir. A ver, voy a analizar esta torta, ¿no? La torta no es un concepto en sí, es un constructo, o sea, es un concepto, pero hablando, digamos, es para hacer un ejemplo nada más. Es un concepto, digamos, que está compuesto por otros elementos, ¿no? Qué elementos constituyen a la torta? Los huevos, la leche, la harina, ¿no? La manteca. Bueno, es como que yo, para poder analizar este objeto de estudio, supónganse la torta, tengo que desarmarlo, desagregarlo, ¿sí? En todas las partes que constituyen los elementos que se aplican y bueno, y los analizo en su individualidad. Eso es lo que hago, eso es operacionalizar. Entonces, tomo los huevos por un lado, voy a analizar la calidad de los huevos, son grandes, son de granja, son de qué gallinas que comieron no sé qué cosa, bla, bla, bla. Bien, la leche vegetal, animal, bien, cómo fue el proceso, lo que sea, de pasteurización. Bien, en fin, para después luego volver a, que eso lo van a hacer en la conclusión, como vuelven después de analizar en forma aislada los elementos, que es la parte de análisis de los datos, también porque este proceso da pie al siguiente, vuelvo a juntar todo y hago una conclusión, un análisis ya con todo integrado nuevamente, ¿no? Que decir, bueno, puedo hablar de la calidad, supóngase si mi objeto de estudio era la calidad de la torta, ¿sí? La calidad, supónganse, la calidad, sí, la calidad culinaria, no tengo idea de cocina, pero bueno, la calidad de la repostería, ¿bien? O lo mismo hacemos con el deporte, les pregunto, ¿ustedes les enseñaron a que un deporte se enseña así en forma integral completo? O sea, yo enseño de una el deporte con todas sus partes, ¿lo enseño así? ¿O cómo lo enseño? ¿O cómo debería enseñarlo? ¿Saben enseñar un deporte? Mi casa se ríe. No, no voy a Siempre es nombrar a de, nadie más porque la otra vez nombré a Simón, pobre, siempre es y de menos a más, profe. De lo más simple a lo más complejo. esos son criterios, esos se llaman, ese es uno de los criterios de secuenciación de contenido.
que tiene que ver, Sofi, pero yo pregunté otra cosa. Está relacionado, pero eso es un criterio de secuenciación de contenido. Hablando desde la didáctica, lo metodológicamente, o sea, el término técnico es ese. ¿Cómo se enseña? ¿Cómo enseñan un deporte? A ver, si no estuvieran estudiando esta carrera, ¿cómo enseñarían un deporte? Estoy segura que sabrían cómo enseñar un deporte. No hace falta estudiar educación física para enseñar un deporte, a mi criterio. Así ha hecho deporte, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de enseñanza de un deporte? ¿Lo saben? Son tres. Del deporte que sea, es del deporte en general, la enseñanza metodológica del deporte. ¿Saben o no? Hay tres etapas, ¿no? Tengo la etapa global, la analítica y la sincrética o sintética, depende de los autores que tomen. La etapa global, enseño la lógica de deporte, no empiezo con la técnica, la lógica primero, que, por ejemplo, vóley, que comprendan los alumnos de que la pelota tiene que pasar por arriba de alguna marca y tocar el campo de juego contrario y evitar que la pelota toque nuestro campo de juego. Nada más, global. Y voy a hacer actividades adaptadas, ¿no? Modificadas al juego, a modo de introducción. Etapa analítica. Desarmo el deporte para ir, ¿sí? Lo desarmo para ir por elementos, que si quieren a grandes rasgos, acá hablando de esto de la operacionalización, si mi variable fuera justamente el deporte, yo podría decir, bueno, una dimensión de análisis podría ser la técnica, otra la estrategia y otra la táctica, ¿o no? Bueno, se va enseñando por partes el deporte con todo lo que esto conlleva, ¿no? Que está, es lo que está todo en el reglamento. Esa etapa es la que más tiempo me lleva, la analítica. Pero, repito, es por partes. Y después la última fase, que ya es más a nivel, les diría más, se da más en la escuela, se trabaja hasta el analítico, hasta la etapa de la analítica. Ya la última etapa, sincrética o sintética, se trabaja más en el club, o sea, ya con el deporte en sí, la gente que se dedica al deporte y más ya competitivo. El sincrético, el sintético, yo después de ese análisis se vuelve a juntar todos los elementos, ¿sí? Junto con la lógica del juego de la primera etapa. Entonces, en una síntesis, ahí ya tengo el deporte completo. Pero yo no puedo trabajar, repito, la última etapa, la escuela nunca llegamos a esa última etapa. Es extraescolar o a nivel más profesional, por ejemplo. Esto es lo mismo. Tengo que tomar mi objeto de estudio y lo desarmo en partes. Obviamente, pensando siempre en lo que yo quiero observar, porque yo puedo agarrar, supónganse, mi objeto de estudio y si lo analizo lo que tengo del marco teórico, puedo tener, no sé, 20 50 dimensiones de análisis, pero no, vamos a tomar dos, tres, ¿sí? Los que ustedes puedan hacer foco les interese investigar. Después de esas dimensiones de análisis, tengo que volver a desarmar, porque las dimensiones son como campos temáticos, ¿no? Por ejemplo, la técnica, el mundo de la técnica, la estrategia, la táctica y la estrategia conllevan otros elementos o subelementos. Entonces, esos subelementos u otros elementos que componen a esa dimensión temática, ¿sí? Lo pueden encontrar con muchos nombres distintos, depende de los autores, pero tienen que ser criterios medibles y observables directamente. Repito, son criterios que puedan ser observados y medibles directamente. Esto lo pueden encontrar también con nombres de categorías, códigos, se le llama codificación, con lo que es mucho con las app, es codificación. Bueno, entonces tengo la variable con el objeto de estudio, las dimensiones, y cada dimensión va a tener, pues, repito los nombres, indicadores, categorías, códigos, también de análisis. Son como criterios que son directamente observables y medibles. Y yo les pregunto, y ya les tiene que haber enseñado a esta altura, cómo se evalúa en educación física, porque yo estoy que evalúo así, mirando, bueno, van haciendo la actividad, todo en mi cabeza, ¿sí? Juancito hizo esto, no, él está más o menos, ¿no? ¿O cómo les enseñaron a evaluar en educación física en la escuela? ¿Les han enseñado?
así, por la observación simple sin ningún tipo de registro? Porque esto es lo mismo. La evaluación en educación física decanta de la investigación. Es el mismo modelo, el mismo proceso. ¿Cómo evalúan en educación física, chicos? Tengo que evaluar, no sé, pase y recepción, supónganse en el juego, no sé qué. Criterio de observación. Operacionalizo eso que tengo que evaluar. Criterio de observación. Bueno, pasa la pelota en forma direccionada y ahí aplico una escala de Likert. Nunca o siempre, no, pongamos, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Bien, de todas las veces. Entonces, yo voy mirando, van pasando y voy tiltando. Tiene que haber un registro de evaluación de la observación. Si no, queda en la subjetividad. Lo que a mí me pareció que, si bien en la observación hay medio también, obviamente hay algo de subjetividad en cierta forma, pero bueno, pero es menos subjetivo que esto directamente. No, sí, Juancito está de 10, ¿no? No sé, le pongo 10. María, y le cuesta un poco más, le pongo 5. Van a venir los padres, les van a decir, ¿por qué mi hija tiene un 5? Ay, ¿por qué no? ¿Y qué le van a decir? No, es distinto. Mire, o sea, registro diario. Bien. Bueno, esto es lo mismo. Bien. Esos criterios con esa estructura que ustedes tienen ya que está la planilla de operacionalización, esa misma estructura, después la adaptan a una entrevista, como será, bueno, de un criterio, no es que un criterio es una pregunta, puedo sacar dos, tres preguntas si quiero. Tal vez puedo hacer una, pero puedo. ¿Por qué? Porque tengo que preguntar, las preguntas no tienen que ser directas, hay que saber preguntar. Si el médico, vieron cuando van al médico y les preguntan, ¿fuman? ¿Toman? Y todos decimos que no. Bien, pero se sabe que mentimos. Entonces, hay que saber preguntar en un criterio, yo quiero observar, le puedo hacer varias preguntas, digamos, como que de otra forma, ¿se entiende? O sea, como, entonces, pero estoy preguntando lo mismo en realidad. ¿Bien? Entonces, de ahí yo voy a sacar la estructura. Bajo esa estructura saco, armo con preguntas y con otro, porque la planilla es más técnica, entonces las preguntas, la entrevista tiene que ser más digamos, hablar más vulgar, ¿no? Digamos, para más conversar, no con tecnicismos que van a utilizar, sí, en toda la parte metodológica. Y si es una planilla de observación, también voy a hacerlo, ¿no? Esto me dio como lo que les decía recién de evaluación, no con escala de Likert, es una escala de Likert que es más cuantitativo, pero sí con una planilla, bueno, que lo pueden, ahí lo grafican ustedes, la escala como quieren, si lo hace, o sea, no sé. Pero bueno, así, digo, eso les sirve de base para adaptar, pero es lo mismo, tienen que tener las mismas estructuras, los instrumentos todos tienen que responder a una misma estructura, a una misma lógica, a un mismo lineamiento de lo que se observa, de lo que se piensa, de lo que se interpreta, ¿bien? Para después poder analizar a partir de esas dimensiones y esas categorías. Y bueno, ya lo vamos a ver, no les quiero complicar la vida, la existencia, porque esta parte es bastante complicada, pero después, cuando tengamos los datos, o sea, de las respuestas, supónganse, de esas entrevistas, vamos a analizar y vamos a construir nuevas categorías, pero esto ya a partir de los resultados, ¿bien? Y a partir de esas categorías, o dimensiones y categorías también podemos hacer, o codificación, vamos a crear nuestros propios códigos a partir de los discursos, ya de lo que las personas nos están diciendo frente a este objeto de estudio. ¿Bien? Pero bueno, funciona así. Pero ese es el proceso. Hay un método, es un proceso. Por eso hablamos de ciencia, porque el conocimiento pasa por el filtro, conocimiento vulgar pasa por el filtro, un tamiz de lo que es la metodología de la investigación. Filtra y dice, sí, esto es válido y esto no es verdad. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió? La idea es que podamos ahora, les doy un tiempo, y que puedan hacer este ejercicio. Yo sé que es difícil. Yo por mientras le voy a buscar el video y el video. Ya les dije lo de la bibliografía, no se las voy a buscar.
Pero sí los del video para que son mucho más claros, mucho más... pero hay un montón igual, pueden investigar ustedes también. Pero bueno, que por lo menos empezar a hacer. Yo no puedo ayudarles si ustedes no empiezan a hacer. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Todas. Está bien que sean todas. Pero bueno, ¿saben más o menos cómo empezar? ¿Os entendió la lógica? Bueno, el que calla otorga, dice el dicho, así que bien, armo salas. Mm, em, mm, Prefiero que sobren salas, voy a poner 7, falta bastante gente igual. Ahí está. 15 minutos, bien. No hace falta que hagan todo, sino que empiecen a hacer algo por lo menos, ¿sí? Fíjense con la IA, ahí tienen abiertas las salas, fíjense con la IA o que, a ver si les puedo ayudar, les va a ayudar un montón. Pero bueno, la idea es que piensen que todo lo que no hace la IA, o sea, todo lo que sí hace la IA, ustedes no lo hacen. Entonces, es lo único que les voy a decir. Giselle y André, ¿quieren que las mande? Profe, Sí. eh, sí, me actualizaron ayer la compu y Ah, quédate tranquila. no encontró nada, así que me puse del cel también, pero no puedo ir a ninguna sala. Ahí te mando. ¿Dónde está Giselle? La 4. Ahí te mando con las dos dispositivos. Ahí está.
Bueno, ahí les compartí en el chat, fíjense por favor si les aparece o tal vez si entraron después, o sea, no, tal vez no les aparece, si no se los vuelvo a copiar. ¿Les aparece ahí el link del video? Son unos tantos, pero no. Entonces, porque lo puse antes de que entraran. Ahí les vuelvo a pegar. Ahí está. Bueno, cuéntenme, ¿pudieron hacer algo? Que no sé si quieren compartir o quieren leer lo que más o menos, qué dimensiones pudieron identificar. Estos, les repito, teniendo el foco en la pregunta de investigación o el objetivo, es lo mismo, ¿no? La pregunta general o el objetivo principal es lo mismo. Ustedes acá en el apartado metodológico van a tener que volver a recordar el objetivo general para comenzar esto, ¿no? Objetivo general, después la definición conceptual de las variables y la definición operacional de las variables, que sería medio ese gráfico bueno, no les dije, pero lo pueden armar como quieran, como cuadro, como gráfico, como tabla, como, no sé, con llaves, como quieran, con flechas, como quieran, pero se puede graficar. Bueno, ¿qué dimensiones pudieron identificar? Recuérdenme el objetivo general del trabajo y luego qué dimensiones pudieron identificar que es interesante para ustedes analizar, que responde al problema, ¿no? Estoy poniendo los presentes igual. Vieron que tiene una actividad para hacer, ¿no? De esta clase. Bien, ¿pudieron identificar dimensiones entonces o no? No los veo, así que háblenme, por favor. Estoy poniendo la asistencia. Bien, ¿no quieren que veamos las dimensiones? Lo que ustedes quieran, chicos. La idea es que a partir de esto que construyeron, o por lo menos que empezaron a construir ahora, puedan traerlo terminado la semana que viene, ¿sí? Y de ahí vamos a pasar esta estructura al formato de entrevista o los instrumentos que vayan a utilizar. Todo eso tiene que ir en el trabajo. Bien, la operacionalización sería el siguiente componente que tienen que desarrollar y después instrumentos de recolección de datos y ahí ir a la entrevista. Bien, esto en el desarrollo del trabajo, bueno, se utilizará una entrevista. Dentro de los instrumentos de recolección de datos, sean cuantitativos, sean cualitativos, lo que sea, hay tres tipos. Esto ya lo vimos, pero obviamente lo volvemos a ver. Eh, lo vimos en metodología uno. Hay tres categorías, por así decirlo en sí, en general de los instrumentos, que tenemos las estructuradas eh, o cerradas, también las pueden encontrar que se llaman, las semiestructuradas o semicerradas y las abiertas o flexibles. Bien, ¿qué?
¿Cómo sería una entrevista cerrada? ¿Qué se les ocurre? Que las Con preguntas preguntas para que puedan contestar sí o no. Claro, exacto, ¿no? O sí o no, o algo más concreto. Supónganse, bueno, como dato, ¿no? ¿A qué hora te levantás por lo general? ¿No? Si estoy preguntando, no sé, las rutinas diarias, supónganse, bueno, ¿a qué hora te levantás? ¿No? Como que las respuestas son cortas. Esto es así, por lo general, para que ustedes tengan un indicador. Las preguntas, mientras más extensa la pregunta, más elementos tiene la pregunta, más chica va a ser la respuesta. Y lo mismo al revés. Bien, la pregunta general, que es más amplia, tiene menos palabras, por así decirlo, y es más abierta la respuesta. Bueno, entonces la estructura es eso, ¿no? Sí, no, no, o respuestas cortas. Esa es una entrevista, pero es una entrevista estructurada. Una entrevista semiestructurada y respuestas, hay una respuesta ya más amplia, no es tan de sí o no, no es blanco o negro, pero es como más de opciones. Bueno, supónganse, bueno, cuando vas a entrenar, ¿qué trabajás? ¿Más cardio, aeróbico, fuerza, que no sé, lo que quieran, como que, ¿no? Cuando uno medio tiene opciones en cierta forma, ¿se entiende? Es más acotado también, pero ya hay como una mayor gama de posibilidades de respuestas, ¿bien? Bueno, eso sería más una entrevista semi, como que es más inducida, se le dice, ¿no? Y una abierta, una entrevista abierta en cierta forma, es nada, es súper abierta, ¿no? Como ¿cómo es tu día a diario? ¿Cómo es tu rutina diaria? Es súper abierta, ¿no? Porque ahí la persona va a empezar a hablar, ¿o no? Todo. Bueno, me levanto a tal hora, después hago esta cosa, después como esto, después, ¿bien? O sea, es un registro. Y ahí ustedes van haciendo otras preguntas, pero a partir de lo que va surgiendo, ¿sí? A partir de lo que les van preguntando, ustedes van repreguntando. Entonces eso es abierto. Un instrumento típico de de un modelo de un formato abierto dentro de un enfoque cualitativo es la bitácora, se le llama bitácora o libro de campo. ¿Qué es esto? Un registro denso. El método se llama registro denso y se utiliza esto, bitácora. Es un librito, digamos, a ver, esto a la vieja escuela, decir, antes no se anotaba todo, todo, que sea, este ejercicio lo hemos hecho en otros, podemos hacer el ejercicio, vamos a ver si nos dan los tiempos, lo he hecho con otros años en otros cursos, eh, les mando a hacer incluso de acá, ¿no? Para que vean cómo es que, es más, lo vamos a hacer la clase que viene para que vean que no es tan sencillo, pero se registra todo, supónganse. Estoy analizando la clase, bueno, la profesora se presentó, dijo, hola, se presentó, ¿no? O sea, dato duro, hola, se presentó, y después tengo como una parte más de interpretación, porque supónganse, la profesora se muestra molesta, supónganse, pero eso es una interpretación en realidad, ¿o no? Bien, que yo puedo, es una interpretación frente al análisis, pero el dato duro es la profesora le golpeó, no sé, en la mesa y le dijo al estudiante tal cosa. Bien, supónganse, ¿no? Entonces puede ser la interpretación. La profesora se encuentra molesta o se muestra molesta. Bien. Y así, pero se registra todo, ¿entienden? Todo, 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 todo. No solo ya lo que se dice, cómo se miran, las miradas, todo, todo. Bien, digo para que piensen esto también, ¿no? En qué tipo de estructura, si van a hacer una entrevista más cerrada, si es la entrevista o ¿no? Las planillas de observación, lo mismo. Bueno, también. Eso va a ser, depende de los criterios, o sea, lo que ustedes buscan observar, porque todo tiene que estar fundamentado. Entonces, van a poner en el trabajo esto de personalización, después los instrumentos, y esto, bueno, se utilizará la entrevista, porque ahí pueden tomar los autores, que los metodólogos que dicen por qué, bueno, porque se busca indagar sobre ciertos aspectos de este, ¿no? Se utilizará una entrevista cerrada o semicerrada, bien, ahí también. Todo eso es de libro. Bien, y ahí va la entrevista, o sea, las preguntas, supóngase, ¿no? En un trabajo, digamos, en un trabajo más, yo las pongo igual ahí, pero por lo general los trabajos de investigación las van a encontrar en anexo. Bien, pero no importa acá, el trabajo es para evaluar, así que se trata de esto. Bueno, y eso, o sea que, repito, la idea es que la clase que viene podamos irnos de la clase con los instrumentos ya armados, ¿sí? Directamente para ser aplicados. O sea, la tarea siguiente, a la semana que viene, va a ser que ustedes empiecen a entrevistar o a observar.
Bien, entonces tienen que empezar a prever eso, ese tema, tienen que empezar a articular cómo van a hacer. Así que eh, les recuerdo que quienes, no sé, quieren, iban a trabajar con el IURB acá, hablemos por aparte para poder gestionar eso, ¿bien? Pero bueno, después el resto, los que van a ir a observar afuera, que puedan gestionar por afuera, pero tenganlo previsto eso. Así podemos tener las otras clases ya, la siguiente. Para quienes, digamos, la que viene, vemos el instrumento, nos vamos con el instrumento. La siguiente, ya la idea es quienes tengan datos, o sea, tengan entrevista, aunque sea una recolectada, empezamos a ver cómo funciona esta parte de análisis de datos, que también es súper compleja. En el cual es súper, en el cuanti es re fácil. Nada, tengo los datos y bueno, nada, interpreto los datos estadísticos. En el quali es mucho más complejo y hay muchas formas distintas. Sí, pero lo que les voy a enseñar acá es usar la IA, les voy a mostrar igual otras apps, que es lo tradicional, pero bueno, ya tenemos la IA como, que es la de Google, la Notebook LM, cómo podemos ir analizando los datos. Bien. Bueno, y eso, o sea que, y a la siguiente semana seguiremos haciendo lo mismo, ¿no? Que es la última. A ver, dijimos que era la 14, ¿cierto? Se entrega el trabajo, hoy es 10. 11, 12, o sea, en la 12 vamos a tener la 12 y la 13, la clase 12 y 13 para esta parte de análisis. Vamos a trabajar sobre todo la 12, análisis. La 13 vamos a seguir con análisis, pero vamos a trabajar el componente de comunicación. Perdón, conclusión, nada que ver. Conclusión, que es el último, ¿bien? Conclusión. Ahí termina, después vienen las referencias bibliográficas y terminamos el trabajo. Entonces, repito, esta clase 10 esta de operacionalización. La clase 11 los instrumentos de recolección de datos. La clase 12 la parte de análisis de datos. Y la clase 13, la parte de conclusión. ¿Bien? Más allá de las clases teóricas de la profe que vaya poniendo, pero ya todo esto ya lo saben. Lo que viene en las clases es sobre educación física, más holística, sobre los temas que se investigan en educación física. O sea que la 14 ustedes ya tienen que entregar. ¿Sí? O sea, la última semana quedará para hacer los ajustes finales. Ajusto, bueno, norma Zapa, el encuadre, el trabajito que quede bonito. Sí, esas cuestiones. Esa sería la planificación. ¿Es viable el trabajo? Sí, obvio. Tienen que contemplar el tiempo, pero les recuerdo que la materia teórica tienen 3 horas aparte. ¿Bien? ¿La pueden hacer virtual la entrevista? Sí, totalmente. Es más, Zoom tiene, yo no lo he hecho, pero he visto que tiene, no lo he utilizado, hace mucho que no hago así entrevistas, por lo menos que yo las dirijo, tiene la posibilidad Zoom de que les va guardando, les va como, no es traduciendo, pero les va poniendo los subtítulos, digamos, de lo que se conversa. Bien, si no, también, miren, no importa, yo les voy a pasar, les voy a compartir apps. Antes todo esto, digo antes, hasta el año pasado, esto es ahora que tenemos por suerte, porque antes era todo un trabajo, se le pagaba gente para pasar los audios al escrito literal. Em, porque lo que había no era eficiente, no servía. Pero era un trabajo, en cambio con la IA, bueno, ahora son apps que se sube el archivo y te lo arroja en el documento. Entonces ese documento después lo metemos a la IA de Notebook LM y lo analizamos. Ahora es súper fácil investigar, chicos, súper fácil. Bueno, ahí quedó más claro cómo es todo el proceso, cómo lo ven con sus tiempos. Obviamente, porque tienen 1000 materias. ¿Es viable? Bueno, ¿nadie quiere que entonces que veamos las dimensiones y eso? ¿No? Bueno. Bueno, chicos, lo último, que es el tema que tenemos de la clase, que es investigación mixta. Estos temas suyos de investigación, desde un enfoque mixto, o sea, tendrían que incorporar el cuantitativo. Si tuvieran que hacer el trabajo desde un enfoque mixto, ¿qué harían o cómo harían? ¿Cómo se les ocurre?
Bueno, desde un enfoque mixto es muy simple en realidad el tema, o sea, más o menos la lógica, todo hasta la parte del marco metodológico, más desde el enfoque, hasta ahí es toda la misma estructura, lo que va a modificarse ahí es, desde un enfoque mixto, es contemplar otros instrumentos de, ya sí, de recolección de datos, ¿no? De poder complementar con encuestas, que en un momento creo que lo habían pensado, ¿no? Habían varios que lo habían, las chicas, me acuerdo, Giselle y Andrea habían empezado por ahí al principio y creo que Mika también y aquí también habían como complementar. Pueden armar si quieren el proyecto así, o sea, no lo vamos a aplicar, pero si quieren conceptualmente lo pueden, ¿no? Si les parece, no sé, los que no hayan rendido, no sé, que no hayan rendido metodología uno les sirve para rendir la uno también, con el mismo trabajo, con el mismo proyecto. Bien, entonces también pueden, les dejo eso para, también pueden hacerlo. Pero esto, contemplar, decir, bueno, y la estructura de la personalización es lo mismo, nada más que las preguntas en lugar de, se puede hacer igual. La única diferencia es el proceso, la forma, entrevista cara a cara y lo otro lo envío, nada más, pero las preguntas pueden ser las mismas, porque yo en Google Form tengo para completar más. ¿O no? Entonces es igual. Así que pueden ahí y recolectan después nada más en datos estadísticos y lo otro más cualitativo. Pero es eso. Es eso nada más. Así que bueno. Bueno, gente, si, si no tienen más dudas, si no quieren que veamos nada más, por lo menos desde los temas de la clase ya estamos. Profe, la actividad que preguntabas era, creo que hay que hacer una lectura y un cuestionario, ¿puede ser? Hay un control, sí, hay un control de lectura. Ah, les voy a habilitar que ayer me habían dicho de una comisión que había una de las categorías inactivas. Eran de un sitio web, ahora se las habilito para poder hacer esa actividad. Ahí se las activo y me... ¿Saben de qué les estoy hablando o no? Háblenme porque estoy mirando el campus, no los veo. Ahí se las activo. Para hacer esa actividad tienen la lectura de un sitio web donde estaba inactiva la categoría, es una cuestión técnica del campus. Pero ahora se los habilito en la clase de esa. Ah, sí, profe, es verdad. Para leer no está Ahí habilitado. está. Ahí O sea, el cuestionario fíjate, para hacer sí, pero no para realizar la lectura. ahí fíjate, Mica, actualiza la página a ver si ya te aparece activa. Te tendría que aparecer activa. Que habla de Sí, ahora sí. metodologías mixtas. Listo, genial. Bueno, eso entonces. Este, bueno, las actividades también se va a cerrar igual que como para el parcial uno, ¿no? Se van a cerrar cuando estén cercanas al parcial 2, que era la clase 14. Bien, sí, estaba pensando. La clase 14. Bien, así que hasta ahí tienen tiempo para hacerlo. Recuerden completarlo lo antes posible, si no, ya listo, se lo sacan de encima. Bueno, gente, estamos entonces. ¿Alguna consulta más? Bueno, no se atrasen, porfa. Sí, bueno, beso grande. Que estén muy bien, que tengan muy lindo fin de semana. Chau, chis. Chao, profe.